Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video el día de hoy. Rico, rico y gustoso enorme de poder saludarte y darte la cordial bienvenida, bienvenido a un nuevo video el día de hoy. En este video se va a tratar sobre mi experiencia sobre lo que es la Biblia, literalmente. Hoy un video va a ser muy, quizás puede ser muy a la vez personal, pero también va a dejar de ser personal porque voy a compartir contigo. Creo que mi vida, y te voy a hablar un poco, literal aquí ya empezamos este video, te voy a hablar un poco de mí. Mi vida no sería nada, no tendría ningún sentido, no, literalmente estaría en un mundo del caos si yo no me acercara a buscar a Dios, si yo no me acerqué en algún punto a buscar a Dios. Y basado en mi experiencia te digo de que literalmente, y siendo honesta y conscientemente aquí contigo, a veces las personas, y así en este caso, en mi historia personal, en mi historia, aquí vamos a usar un poco el personaje, de que hasta esperamos cierto punto el del rompe de la dureza, de la cáscara del ego, para que literalmente vayamos a una dimensión diferente, vayamos a un despertar diferente. Y es por ello de que hoy te voy a hablar, porque yo entonces me acerqué en búsqueda, porque como dije anterior, no hay nada más... o literalmente era inevitable de que yo buscara, de que yo acercara, de que necesitaba, literalmente estaba en una necesidad profunda que me encontraba en algún punto en mi vida en donde dije, wow, necesito buscar a Dios, necesito encontrar a Dios, literalmente estaba en el mundo de la necesidad porque el ego estaba consumiendo demasiado mi vida, cada vez me estaba deprimiendo, cada vez estaba hundiéndome en el hoyo. Entonces es por ello de que he venido mucho tiempo atrás, en toda la experiencia, en todo el proceso y sobre todo con la lectura de la Biblia. Y hoy, más que todo, te voy a compartir mi experiencia, mis propios análisis sobre lo que es y lo que ya he leído. Literalmente aquí tengo lo que es la Santa Biblia de literalmente de Reina Valera de 1960. Y es más, te muestro cómo ha quedado. Se está desprendiendo por aquí. De tanto que lo abría y lo cerraba y lo abría y lo cerraba, ya se me desprendió. Pero bueno, hoy te voy a compartir mi experiencia y es sumamente importante porque realmente, según yo, mucho más atrás, te digo una cosa, cuando yo decía, wow, te cuento mi experiencia, antes de leer esta Biblia, decía, wow, es que la palabra de Dios y todo, es más, a veces yo solo con el hecho de tocar la Biblia o lo dejaba ahí y prendía una vela, literal, ponía una vela y ya con eso sucedía el milagro, ya con eso ya tengo a Dios en mi casa, ya con eso ya basta, literal, pero hasta que me di la oportunidad y hasta que fue necesario en algún punto de empezar a leerlo. Y a medida, y en todo el proceso de la lectura, me doy cuenta que realmente la Biblia no es, literalmente es personificar a Dios, literal. No es personificar a Dios, sino que esto es como una guía. Esto es como un manual lleno de sabiduría, lleno. Aunque te digo que no lo he finalizado de leer porque aquí en esta Biblia se divide en dos partes. Está lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, y está también el Nuevo Testamento. Y hoy te voy a compartir sobre lo que es, cómo para mí ha sido
lo que es el Antiguo Testamento, porque yo desde que empecé a leer esta Biblia, lo empecé desde el principio, desde la creación, desde Génesis y hasta finalizar lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, hoy por hoy voy en lo que es el Nuevo Testamento y justamente me encuentro aún aquí por San Mateo. No sé si se ve por ahí, pero literalmente estoy aquí en San Mateo. Literal, es una bonita experiencia, es un bonito aprendizaje, concientización sobre todo. Entonces, es por ello que esto para mí me ha ayudado mucho, ir profundamente dentro de mí, analizar, introspeccionarme, autoayudarme y que hasta llegan a algún punto en donde digo, wow, literalmente en toda la historia, en todo el proceso de lo que es el Antiguo Testamento, es ahí donde he llegado a la comprensión y estudiando lo que es la conciencia, concientizándome cada día, dándome la oportunidad de autoevaluarme, autoconocerme y todo eso. Me doy cuenta y es por ello, de ahí surgió entonces, decía, wow, voy a dejar de pararme con la idea de que es necesario yo que vaya por la iglesia, que es necesario porque literalmente llegó en algún punto en donde yo comparaba entonces y hacía el estudio de que a qué Dios realmente glorifica lo que es la religión. Entonces es por ello que te digo una cosa, quizás no puedes estar muy de acuerdo o de acuerda literalmente con ese que te voy a compartir, pero llegó a tal punto en mi vida de que me doy cuenta y me di cuenta y es por ello sumamente estudiar y según de lo que tú comprendes, de lo que tú llegas a entender, cuáles sí funcionan para ti y cuáles no son funcionables o dejan de tener función en tu vida. Entonces es por ello que me di cuenta que mucho lo que hablan en el Antiguo Testamento es realmente, se refiere a un Dios muy, muy castigador. En el Antiguo Testamento es realmente como que se ha identificado a un Dios como un personaje. Y básicamente me doy cuenta que Dios en el Antiguo Testamento es como un personaje que estaba ya sea en contra de las guerras, que iba a favor de los que ganaban, que iba a favor de los que no sé qué. Más es lo que es en el pueblo de Israel. Siempre se escuchaba una voz que era, quizás actuaba a través de la voz del Espíritu Santo, pero literalmente al final llegué en la comprensión de que se veía muy profundo que es un Dios castigador. Y por ende yo veía, según en la religión, aquí muy cerca en donde yo vivo, no sé cómo es en tu país o en lo que es a tu cercanía, pero literalmente aquí en donde yo vivo, yo me tomé el tiempo de analizar, de estudiar, de que realmente creo que muchas veces y de manera inconsciente nos damos cuenta que estamos adorando a un Dios en donde es separado de nosotros, en donde es un Dios al cual hay que rendir cuentas, donde es un Dios al cual hay que temer, literalmente, porque en el Antiguo Testamento se hablaba mucho lo que es teme a Jehová, teme a Dios y teme porque cuidado, porque si no Dios te va a castigar, si no Dios te va a hacer esto, si no Dios te va a mandar esto, porque literalmente en el pueblo de Israel mucho tiempo lo que aquí acontece y se desarrolla es realmente un Dios en donde hay que temerle, hay que tenerle miedo y es por ello que me di cuenta que literal creo que al final en nuestra cultura, en nuestra sociedad y, y más que todo aquí en donde yo actualmente vivo, veo que en la religión, quizás no en todos, pero según en la religión católica en donde yo usualmente
antes iba o en donde mis padres creían, pues, entonces yo veía de que literalmente estamos como que las personas o habitamos o sí, quizás un poco por falta de conocimiento, un poco porque las creencias así han sido y entonces la religión tras religión, y es por ello que me di cuenta que literalmente creo que se está adorando a un Dios muy castigador. Y es por ello que veo que más es la adoración de un Dios del Antiguo Testamento. Y entonces ahí en donde Pascuala dice, entonces aquí vamos a dejar un poquito atrás porque realmente inclusive hasta en los rezos, en las oraciones que se decían antes de que literalmente mucho tenía que ver con culpas, mucho tenía que ver con castigos, mucho tenía que ver con literalmente con una vida dureza, con una vida que si no haces el bien, de seguro que te vas derechito al infierno y no sé qué y no sé cuándo. Entonces es por ello que me di la oportunidad y más aún, te cuento que cuando llego a la lectura del rey David, wow, es ahí donde yo veía, quizás sí, siempre el rey David hacía todo, confiaba, tenía esa fe, esa convicción en su Dios, literalmente, pero también era un Dios de guerra, era un Dios era un Dios como que sí o sí, vas a favor de la guerra o vas a favor de esto o literalmente era como que un caos, pero al final yo veía que también David tenía su historia, tenía su parte y recuerdo un día cuando veía la historia, todos los relatos del rey David y decía de que tenían la primera mujer, tenía esto y tenía, inclusive hasta el mismo rey David eh, cayó en donde se casa con una mujer en donde ya tenía esposo, en donde empezó a, a amar a esta reina de Betsabé y todo eso. Y aparte de eso, siempre tenía mujeres tras mujeres. Y yo literalmente en ese entonces, cuando apenas estaba nutriendo mi conciencia, yo decía, recuerdo ese día cuando dije, wow, ¿cómo es que el rey David, cómo es que ese Dios del rey David, así literalmente, por eso es que te quiero poner el plato sobre la mesa? Para que tú, ya sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero conmigo, literalmente, la revelación y la comprensión me llegó de que, wow, entonces, ¿por qué entonces yo me autocuestionaba? Porque llegó un punto en donde me llegué a comparar con el rey David y siendo mujer. Entonces, ¿por qué es que el Dios del rey David siempre lo escuchaba, siempre ayudaba, iba a favor y no sé qué y no sé cuándo? Que ahí está todo bien. Pero yo pensaba, y es más, analizaban esto de que, ¿por qué al rey David se le permitía tener una y otra y no sé cuántas mujeres? Y yo cometí, literalmente, así como lo escuchas, y aquí abro el corazón contigo, y yo que fallándome en estar mendigando amor, buscando un novio allá, buscando a ver quién me cae bien, o a ver dónde encuentro al príncipe azul, o en qué país, en qué lugar. Y con eso entonces me va arrebatando y la vida no me dio lo que quería, que no sé qué, de manera egocéntricamente, porque el ego no fue complacido, porque el ego no adquirió lo que quería. Entonces llega una comprensión que, ¿por qué entonces su Dios de David le permite todas esas oportunidades ahora que yo paso en eso? Un caos total y me manda a Júpiter. No puede ser. Yo literalmente, hasta yo misma decía, y es por ello que a veces llegaba en algún punto en donde me sentía mal con el mismísimo Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Pues era el Dios del rey David, el Dios de lo que es
el Antiguo Testamento. Entonces yo me enfadaba más en lugar de encontrar solución, en lugar de encontrar la paz, en lugar de que ay, iba a encontrar algo bueno que me dé, que me dé ese alivio total. Era como que más era una comparación y por ende no sentía paz. No sentía paz, no estaba en paz porque miraba que por qué a estos personajes se le permitían, se le daba oportunidades y por qué yo entonces estoy mal y siendo que tampoco es. A veces literalmente siendo consciente, aunque de manera inconsciente yo me cuestionaba, yo me preguntaba y lleno de dudas, lleno de remordimientos, resentimientos en su época, en su momento anterior. Y es por ello que seguía avanzando, seguía invirtiendo en mí, obviamente no dejaba de parar, invertir y buscar conocimiento, buscar orientación. Y hasta que llego en la comprensión de que realmente es por ello que te digo, la Biblia no es como un ídolo, ídolo en donde personificamos a Dios como un ser que está fuera de nosotros, como algo como algo potente, como algo muy literalmente con cuidadito literal, porque hay que temerle. Pero creo que aquí en esta Biblia es literalmente un manual escrito con tanta sabiduría. Pero también hay sabidurías, así como dije anterior en el Antiguo Testamento. Creo que no todo es así el 100%, no todo es en donde tú creas de esa manera, porque es en el Antiguo Testamento, y estoy por segura en todo esos capítulos, creo que optan desde una fuerza, desde como que muy bajitos niveles de conciencia. Hasta en la misma Biblia existe lo que es la baja conciencia, niveles bajos de conciencia, porque en donde hubo mucha fuerza, en donde hubo mucha creación, donde hubo mucho caos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, lo que realmente es sumamente importante es seguir los pasos de Jesús, y es por ello que encontrar el Nuevo Testamento es como que ahí sí nos vamos entendiendo, y por ende es aprender a deshebrar esa sabiduría interna, es aprender a literalmente pedir ayuda al Espíritu Santo, que a uno le revele, que a uno, le dé entendimiento y abra su mentalidad y comprenda los pasos, los seguimientos que Jesús dejó en aquellos tiempos, cómo Jesús actuó, cómo Jesús accionó. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son los pasos que Jesús hizo? Entonces, eso queda en nosotras o nosotros, seguir aprendiendo y hacer, y por ende ser también. Porque al final del día es lo que importa. Por eso siempre creo que las frases que siempre sigue en la Biblia es lo que buscad primero el reino de Dios. Y el reino de Dios es el ser. Es en el alma, en el corazón, lo que realmente debe de importar por encima de todas las cosas. Es por ello que te digo, no todo lo que conlleva la Biblia en sí es todo sagrado, es todo muy importante, sino que realmente en la Biblia también se desarrolla lo que, según mi comprensión, como te digo, quizás no estés de acuerdo o no, pero literalmente eso también hasta vibra en un nivel muy bajo de conciencia. Puede ser que estés de acuerdo o no, no pasa nada, pero simplemente te digo una cosa. Lo importante de la Biblia es aplicar, llevar a la práctica lo que es útil para ti. Obviamente, siempre concientizablemente. Siempre que tú sientas que en eso creo, en eso me guío y en eso confío, literal. Entonces, por ello que te digo, esto ha sido
mi experiencia en todo este recorrido, en todo este proceso. Por eso te digo que sumamente es importante seguir los aprendizajes de Jesús, no realmente ver la Biblia como un personaje muy fuera de ti, muy separado de ti, muy un Dios muy castigador, un Dios en donde siempre hay que tenerle miedo, sino que Dios dejó la creación, la elaboración de la Biblia para que nosotros como sus hijos, hijas, nos demos la oportunidad de canalizarnos, de aprender, de descubrirnos que dentro de nosotras o nosotros existen esos poderes potentes. Entonces, esto es lo que ha sido mi experiencia en lo que es la lectura de la Biblia, y hoy quise compartir esto contigo porque realmente quizás te sea útil o no, pero eso es lo que quise hablar hoy contigo, de que no todo es verdad, no todo es como tiene que ser, no todo es como que las cosas así son y así se deben ser y así nada más se quedan, sino que esto también hay que elevarlo, hay que aprender a elevarse y descubrir de que somos dioses, somos diosas. Y la Biblia simplemente es un manual de instrucción para que como hijos, como hijas, descubramos esos tesoros, esas perlas preciosas, ocultas dentro de cada uno de nosotras. Querido, querida, espero que hayas comprendido lo que acabo de decir en este video el día de hoy. Y muchas gracias por estar aquí. Y si tú apenas estás iniciando con la lectura de la Biblia, te súper recomiendo empezar quizás por el Nuevo Testamento. Pero a la vez, cuando eres principiante y necesitas profundizar, así como yo literalmente decía, no, yo tengo que ir del principio y al final. Y entonces así lo hice. Y literalmente ya lleva tiempecitos en donde yo he terminado la lectura del Antiguo Testamento. Pero realmente me doy cuenta de que creo que en todo el proceso hay cosas bonitas y no todo hecho, digo que el Antiguo Testamento no sirve, no funciona, no todo, sino que simplemente creer en las obras, creer en la fe, creer en las cosas que sí se dio, se aconteció. Lo que era imposible para el hombre, pero para un espíritu potente era posible. Eso puedes creer, pero más sin embargo, acciones, cosas que hicieron estos personajes que participaron dentro del Antiguo Testamento, ahí sí te digo una cosa, y es por ello que te compartí mi experiencia en donde el rey David, yo me comparaba la historia del rey David con mi propia historia, y es por ello decía, no hombre, no puede ser que a David sí lo perdonan, pero a mí no. Entonces encontraba un conflicto en donde no me agradó en su momento, pero hoy te digo de que creo que lo bonito es seguir los pasos que Jesús ha dejado, que Jesús hizo, que Jesús se entregó, que literalmente todas las experiencias, ¿ok? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por estar viendo este video desde el principio hasta el final. Te doy un fuerte abrazo y muchos saludos y bendiciones para ti. Excelente día y hasta una próxima. Bye.